Hola amigos, bienvenidos a este canal donde aprenderás lo que necesitas para aprobar tus exámenes. Hoy, continuando con los videos del tema de geometría analítica, veremos lo que es la división de un segmento en una razón dada. Entonces, comencemos con el video. Sean los puntos, por ejemplo, A de coordenadas x1, y1 y el punto B de coordenadas x2, y2, ¿sí? Entonces, si yo uno estos puntos, voy a tener un segmento, ¿sí? Entonces, ¿qué es la división de un segmento en una razón dada? Si yo tengo que hallar un punto, ¿sí?, de coordenadas x, y, de tal manera que este punto P divida el segmento AB en una razón. Por ejemplo, supongamos que yo tenga el siguiente segmento delimitado por los puntos A y B. A de coordenadas x1, y1 y B delimitado por x2, y2. ¿Correcto? Entonces yo voy a ubicar el punto P, ¿sí?, aquí en el segmento, o también lo puedo ubicar en la prolongación, pero bueno, para ser un poco más general, voy a ubicarlo aquí dentro del segmento AB, ¿sí? Entonces, este punto va a tener de coordenadas x, y, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la razón? La razón que yo voy a hallar va a ser si yo divido AP entre PB, ¿sí? Entonces, si yo divido AP entre PB, o sea, la distancia que va desde A hasta P, la divido entre la distancia que va desde P hasta B, esa razón es la que yo voy a necesitar para poder hallar las coordenadas de este punto, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser sus coordenadas? Pues las coordenadas de x van a ser x1, o sea, este x1 que aparece por aquí, más r, la razón que yo he hallado, multiplicado por x2 sobre 1 más la razón, ¿correcto? Y las coordenadas de y van a ser muy similares. Y va a ser igual a y1 más la razón por y2 y todo esto sobre 1 más r. Para este tipo de ejercicios hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque la razón, por ejemplo, aquí la razón empieza desde AP y PB. O sea, desde aquí, desde A hacia P. Y esa distancia yo la estoy dividiendo desde P hacia B. ¿Sí? Entonces yo a lo que hago esa división, estoy asignando indirectamente que este punto es x1, y1. ¿Sí? Entonces supongamos que yo hubiese empezado con la razón desde aquí, desde el punto B. Yo hubiese dicho la división de BP y PA. ¿Sí? Entonces este punto que está aquí ya no sería de coordenadas x2, y2 para poder reemplazar en mi fórmula, sino sería de coordenadas x1, y1. ¿Sí? Esto lo veremos un poco más claro cuando planteemos algún ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿pero cuándo voy a aplicar estas fórmulas? Bueno, veamos un ejemplo. Un ejemplo sería hallar las coordenadas del punto P tal que 3 veces AP sea igual a 2 veces PB, siendo A 2,3 y B 12,18. ¿Correcto? Entonces, empecemos. Miren, si yo aquí tengo una igualdad, 3 veces AP es igual a 2 veces PB, ¿sí? 3 veces AP es igual a 2 veces PB. Entonces, si yo tengo la división de AP y PB, me va a quedar que es 2 tercios. ¿Sí? Entonces miren quién está apareciendo aquí como primera componente. Primera componente del segmento, aparece A. Entonces este A que está aquí vendría a ser de coordenadas x1, y1. Y por ende B vendría a ser de coordenadas x2, y2. ¿Correcto? Entonces como yo quiero hallar el punto X, obviamente, x, y, el punto P, entonces la coordenada X va a tener la siguiente fórmula, la siguiente fracción. X va a ser igual a 2. ¿Quién es este 2? Este 2 que está por aquí, que vendría a ser mi x1, ¿sí? Más la razón, que en este caso sería 2 tercios, multiplicado por 12, que vendría a ser x2. Y todo esto sobre 1 más 2 tercios, sobre 1 más la razón, ¿sí? Entonces, de manera muy similar, voy a hallar también el valor de y, que va a ser igual a 3, que vendría a ser este 3 que está por aquí, más la razón multiplicada por 18, que vendría a ser este x2 que aparece por aquí. Todo esto sobre 1 más 2 tercios. ¿Correcto? Si yo aquí opero, me queda que x vale 6 y si yo opero aquí también me queda que y es igual a 9. Entonces yo voy a hallar que el punto que me pedían hallar era 6,9. Tiene coordenadas 6,9. Y ese sería el punto que me divide a este segmento. ¿Correcto? Entonces espero haya quedado claro esa parte. Pero ahora, ¿de dónde vienen estas fórmulas? Entonces estas fórmulas vienen, voy a demostrarlo. Sí, voy a demostrar de dónde vienen esas fórmulas. Entonces, continuemos con el video. Antes de continuar, no se olviden de compartir y suscribirse a este canal para más contenido. ¿Sí? Entonces, empecemos con la demostración. Como en el video anterior, vamos a trazar nuestros ejes
el eje Y, el eje X, ¿sí? Entonces voy a ubicar un punto que sea de coordenadas x1, y1, un punto A, y un punto B que sea de coordenadas x2, y2, ¿sí? Y entonces yo uno este segmento, ¿sí? Y dentro de ese segmento voy a ubicar otro punto, que será el punto P de coordenadas x, y. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer por aquí? Miren, entonces tengo que recordar primero la razón. La razón es AP entre PB, ¿sí? AP entre PB, la distancia desde A hasta P y la distancia desde P hacia B, ¿correcto? Entonces, para poder demostrar las fórmulas, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Miren, desde el punto A voy a trazar una perpendicular hacia el eje de las X, ¿correcto? Que voy a llamar un punto D, ¿sí? Si yo trazo la perpendicular, voy a llamar a ese punto que se intersecta el punto D. De la misma manera con P. Si yo trazo la perpendicular, voy a llamarlo como un punto Q. Y si yo trazo la perpendicular, yo lo voy a llamar como un punto C. ¿Correcto? No sin antes decir cuánto es la distancia desde C hasta Q, ¿sí? Recuerden que este punto que está aquí tiene coordenadas x1, 0 y este punto que está aquí tiene coordenadas x2, 0. Si yo resto, me va a quedar que la distancia es x1 menos x2. ¿Sí? Perdón, x menos x2. ¿Sí? Y la distancia QD será x1 menos x2, ¿correcto? Este x1 que aparece por aquí, menos x que aparece por aquí, x1 menos x, ¿correcto? Entonces, ¿pero por qué estoy hallando estas distancias? ¿Sí? Entonces, para poder yo resolver esto, tengo que recordar un teorema de la geometría fundamental, ¿sí? De la geometría elemental, que es el teorema de Tales. ¿Qué me plantea el teorema de Tales? Cuando yo tengo rectas que son paralelas y se determinan segmentos, la división, ¿sí? De cada segmento, por ejemplo, la división de por ejemplo, este segmento AP entre PB es igual a la división de DQ hasta QC, ¿sí? Van a estar en la misma razón, ¿sí? Entonces, apoyándome de esta idea, voy a poder hallar las fórmulas que estaban en la parte anterior. Por ejemplo, este punto A hacia el punto P, o sea, la división del segmento AP entre el segmento PB va a ser igual a la división del segmento DQ entre el segmento QC, de la siguiente manera. AP es a PB como DQ es a QC, ¿correcto? La división de este segmento, de estos dos segmentos, es igual a la división de este segmento con este segmento que aparece por aquí, ¿sí? Entonces, pero AP entre PB yo ya había dicho que era una razón, ¿sí? Entonces, esa razón va a ser igual a ¿cuánto? A DQ. ¿Quién es DQ? DQ era X menos X2. ¿Y quién era QC? QC, en este caso, es X menos X2, ¿sí? Entonces, yo al multiplicar, que me va a quedar R, este que está dividiendo pasa a multiplicar, me va a quedar R por X menos X2 igual a X1 menos X, ¿correcto? Entonces, multiplico este R con cada una de las componentes, me va a quedar Rx menos R por X2 es igual a X1 menos X. Este que está con menos X yo lo voy a pasar a sumar y este que está con menos también lo voy a pasar a sumar a ambos lados. Voy a intercambiar para tener las X en un lado. Entonces en este caso me va a quedar Rx más X es igual a X1 que quedaba por aquí solo más ese término que pasó a sumar, ¿sí? Entonces aquí yo puedo factorizar el X y me va a quedar X por R más 1 igual a X más 1 más R por X2. Entonces como este R más 1 está multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir y me va a quedar que X es igual a X1 más R por X2 sobre 1 más R, ¿correcto? Y esto era lo que yo necesitaba demostrar, ¿sí? De manera análoga también puedo trazar perpendiculares hacia este lado de acá, ¿sí? Y voy a llegar también a la misma conclusión, pero para este caso de Y, ¿sí? Y esas serían las fórmulas que yo necesitaba hallar, ¿sí? Que X era igual a X1 más R por X2 sobre 1 más R y Y era igual a Y1 más R por Y2 sobre 1 más R. Esas son las fórmulas, ¿sí? Espero todo haya quedado claro y no se olviden de compartir y suscribirse para más contenido. Muchas gracias.